porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre la figura tan importante en el Antiguo Testamento de Moisés. Muchas de estas características que ciertamente después también en la relectura del Nuevo Testamento lo encontramos aplicado en la persona de Jesús. Y bueno, veamos un poco. Hoy queremos mirar a Moisés como profeta y legislador. Es otra de las características que aparecen en los libros del Antiguo Testamento. Cuando la figura de Moisés es presentado como profeta, uno de los más grandes profetas, y sobre todo ya sabemos como legislador, porque según la tradición siempre se ha dicho que el que escribió todo el Pentateuco, imagínense, fue Moisés, es decir, el que dio la ley. Incluso en esa primera característica que hemos hablado de Moisés como servidor y amigo, justamente estábamos hablando de un Moisés que aparece como legislador. Y bueno, ¿y qué es lo que podemos entender de Moisés, jefe del pueblo de la alianza? Recordemos el elemento alianza en el capítulo 19 y después en el capítulo 20 del Éxodo. Y a raíz de esto es que estamos hablando de esta figura, hacemos como un paréntesis de todo nuestro caminar que hacemos del libro del Éxodo. Después, posteriormente, continuaremos con la lectura corrida que estamos haciendo y nuestro estudio principalmente del Éxodo en el 20, cuando reflexionamos uno a uno de los 10 mandamientos. Y en el capítulo 19, toda esa preparación, la revelación, la manifestación de Dios, principalmente y sobre todo a Moisés. La primera revelación es directamente con Moisés, que luego se va dando a través de Moisés, es decir, por eso la figura de mediador que también estuvimos reflexionando. Moisés como libertador por una parte, pero sobre todo también como mediador para con su pueblo. Entonces, aquí aparece como jefe del pueblo de la alianza, le habla siempre en nombre de Dios. Moisés siempre habla en nombre de Dios. Lo que decíamos anteriormente en el capítulo 19, encontramos desde el versículo 6, cuando dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que transmitirás a los israelitas. Moisés fue a convocar a los ancianos de Israel y les expuso todas estas palabras, como el Señor se lo había ordenado. El pueblo respondió al unísono: estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Y Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo. Se dan cuenta entonces, un Moisés aquí que aparece directamente como el hombre que habla directamente con Dios. Es el mediador que ya estuvimos mirando. Pero lo importante ahora no estamos queriendo acentuar, porque ya hemos visto en los días anteriores de nuestro estudio bíblico el aspecto de mediador, de pontífice, sino que ahora queremos mirar el contenido. ¿Mediador de qué? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que él transmite? Y justamente aquí entramos en el capítulo 19, nos dice muy bien que es de la alianza. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y estas son las palabras que tú, Moisés, transmitirás a los israelitas. Los israelitas tienen que conocer el contenido de la alianza. Los israelitas tienen que dar este paso y tienen que recibir, digamos, una catequesis en síntesis de parte de Moisés, que les instruye, que les orienta
que les dice cómo tiene que ser, qué es lo que Dios quiere de ellos. Qué lindo que es esto, hermano, porque es lo que nosotros hasta ahora seguimos haciendo, ¿verdad? Y no solamente, digamos, como iglesia o no solamente como un aspecto religioso, atención, porque algunas veces la gente quiere pensar simplemente como aspecto religioso. Cuando hablamos de la Biblia estamos hablando de la cuestión religiosa. Y yo les diría que no siempre y solamente. Porque la religión, decíamos en otra oportunidad, religarse significa, es una unión, es una forma de pensar desde Dios en su relación con el hombre. Pero al mismo tiempo el religarse, religión, es también una forma de pensar del hombre con respecto a su hermano. Caín y Abel es la relación entre las personas, entre las naciones, entre los pueblos. Al mismo tiempo, religión no es simplemente Dios o los hombres, sino que también yo mismo. O sea, yo personalmente, dentro de mi dignidad, ¿quién soy yo? Sería la pregunta principal. El elemento principal de la religión es ¿quién soy yo? Incluso hay algunos salmos, ¿verdad? Después que ya se vuelven sapienciales, o sea, ya damos un paso mucho más adelante, pero tenemos que mirar siempre dentro del conjunto, ¿verdad? Hoy en día tenemos esta posibilidad. Los salmos, el Salmo 8, sería interesante leerlo y releerlo. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Se dan cuenta? Es la pregunta. ¿Quién soy yo? En síntesis, está diciendo el autor sagrado, para que tú te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder. Lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Génesis 1:26 también en la creación dice lo mismo, ¿verdad? O sea, es una relectura dentro de la misma Biblia. Y es esto lo que está haciendo aquí entonces el mismo profeta. Él está hablando en nombre de Dios, pero le está transmitiendo ya ahora, ¿qué cosa? Le transmite la alianza. Eva Peñan de Yara hoy potaba. ¿Qué Dios quiere de nosotros? ¿Qué Dios quiere del hombre? ¿Qué Dios quiere de cada uno de nosotros? Entonces la yerurea ñandeja, entonces ñandeja es llamana. ¿Cómo entonces ponerlo en práctica después? Pero después de entender el mensaje. ¿De qué te está hablando? De la alianza. Bueno, cuando yo entiendo que me está hablando de la alianza, entonces yo voy a procurar vivir, ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque ya entendí su mensaje. Así entendemos en otros lugares. Por ejemplo, miremos Deuteronomio. El Deuteronomio que es casi como una síntesis, ¿verdad? Porque es el discurso final de Moisés, ya como una despedida. En el capítulo 5 tenemos del 1 al 5. Moisés convocó, dice, a todo Israel y les dijo, escucha Israel, los preceptos, ahí está, las leyes que yo promulgo hoy en presencia de todos ustedes. Apréndanlos para ponerlos en práctica, pega con la baleaina, ponerlos en práctica. Luego el Señor, nuestro Dios, hizo una alianza con nosotros en el Horeb. No la hizo con nuestros padres, sino con nosotros, los que hoy estamos aquí. ¡Qué espectacular! Todos con vida. Y bueno, y así vamos a seguir leyendo un poco más y volvemos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor.
Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñandeyara Ñe'e el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara Ñe'e. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara Ñe'e. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre la figura tan importante de Moisés y ahora lo miramos como profeta, por una parte, y también como legislador. Y estábamos leyendo, concluimos el bloque anterior, con Deuteronomio, capítulo 5, el capítulo 5 del 1 al 5, donde nos da el contenido. Moisés mismo que habla al pueblo y le dice, atención, hemos recibido, dice, esta alianza, estos preceptos, estas leyes que yo les promulgo ahora. Pero ¿desde dónde traigo estas leyes y estos preceptos, verdad? Y justamente de lo que Dios me dijo, de lo que Dios cara a cara no la hizo, dice, con nuestros padres, sino con nosotros. Esto es también muy importante. Lo trae al presente. Nosotros podemos decirlo lo mismo hoy, ¿verdad? No hizo con nuestros padres o con aquellos del Antiguo Testamento, no hizo con Moisés y los israelitas, sino que con nosotros esta alianza, queridos hermanos. Y a la porque es ahí donde tenemos que llegar, ¿se dan cuenta? No es leer en el pasado, sino que es leerlo en el presente. Y esta es la teología profunda. Y eso es el significado, ¿verdad?, de la Biblia en general. Que la Biblia nos está hablando hoy. Dios nos habla hoy. Entonces, sino que con los que estamos aquí, todos con vida, dice. En la montaña les habló cara a cara desde el fuego. Mientras yo hacía, mira, vuelve a aparecer, de intermediario entre el Señor y ustedes. Es lo que estuvimos reflexionando días anteriores, ¿verdad? Moisés como intercesor, intermediario. Y dice, yo hacía de intermediario entre el Señor y ustedes para anunciarles su palabra, porque ustedes, atemorizados por el fuego, no habían subido a la montaña. Recuerden que el libro del Deuteronomio es una síntesis maravillosa de todo ese camino que el pueblo de Israel había hecho desde la liberación de Egipto hasta ese momento en que se encuentran ante el río Jordán, ¿verdad?, donde ellos tienen que entrar ya a la tierra prometida. Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Moisés entonces morirá ahí en el monte Nebo. Y aquí, en este lugar, ¿verdad?, antes de ingresar a la tierra prometida, Moisés reúne a todo el pueblo,
a todos estos que hicieron el camino por el desierto, que ahora por fin han llegado ya frente a la tierra prometida, que tienen que cruzar del otro lado, pero Él ya no cruzará. Y antes de hacer entonces ya ese paso hacia la tierra prometida, que lo harán con Josué, Moisés les dirige este discurso y lo encontramos en el libro del Deuteronomio. El Deuteronomio es una síntesis, por eso espectacular, que tenemos que leerlo, léanlo, porque ahí ustedes van a entender todo lo que fueron pasando, porque Moisés, como esos viejitos, tiene 120 años, como un testamento, como antes ya de despedirse de su pueblo, le dice, che, ¿saben ustedes? Mirá un poco todo lo que fuimos haciendo, todo lo que pasó. Le estoy instruyendo, es una segunda ley, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que hacer para que podamos complacer a Dios, así como Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Como quiere que seamos como pueblo. Entonces, Moisés revela la ley divina y enseña cómo debe conformar con ella su conducta. Esto es lo importante. Éxodo 18, 19 en adelante, ¿verdad? También 21, 17. Eso ya hemos estudiado. 21, 17 lo hemos dedicado. Son los 10 mandamientos. Cómo debe conformar el pueblo, cada uno de nosotros, su propia vida para responder a aquello que Dios nos está pidiendo y Dios quiere de nosotros. De esta manera, entonces, Moisés exhorta a la fidelidad para con Dios único y trascendente, que está siempre con Él. Vamos a mirar un poco, y esto lo encontramos en el Deuteronomio capítulo 6. Es una riqueza enorme, ¿verdad? Lo que podemos encontrar aquí en este capítulo 6. Este es el mandamiento, y estos son los preceptos y las leyes que el Señor, su Dios, ordenó que les enseñara a practicar en el país del que van a tomar posesión. Es decir, nosotros vamos a entrar ahora en la tierra prometida. Y bueno, atención, estos son los preceptos y las leyes que ustedes tienen que practicar, a fin de que ustedes teman al Señor, tu Dios, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto. Entonces el 1 y el 2 hace como esta introducción diciéndonos cómo tiene que el pueblo de Israel prepararse, el pueblo judío, para entrar en la tierra prometida. Me interesa lo que dice aquí, a fin de que temas al Señor tu Dios, al fin de que temas. Ya hemos hablado, capítulo 20, del 18 en adelante, ¿verdad? El 19 principalmente, en el cual el pueblo decía, nosotros queremos que vos hables con Dios porque nosotros, dice, tenemos miedo. Pero es el temor de Dios en el sentido del respeto, de la luminosidad, ¿verdad? Lo grande, lo todopoderoso, lo excelso, al cual nosotros no podemos mirarlo, tenemos miedo. Pero es el temor de Dios. Incluso los padres de la iglesia después utilizaban la palabra el santo temor de Dios, es decir, el respeto a Dios ante lo grandioso de Dios. No podemos ver a Dios cara a cara porque nos morimos, dice. Pero la finalidad es justamente esto, el respeto de Dios, el respeto de Dios. Las leyes y los preceptos, atención queridos hermanos, es para respetar a Dios, para querer a Dios, para amar a Dios, para darnos cuenta quiénes somos nosotros. Observando, y ahí viene toda la consecuencia, todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, dice el Señor. Desde el versículo 3 dice, por eso escucha Israel, empeñate en cumplirlos, empeñate en cumplirlos. Así gozarás de bienestar y llegarás a ser muy numeroso en la tierra que emana leche y miel, como el Señor tu Dios te lo ha prometido. Vuelve a recordar aquí todos los elementos que ya hemos visto desde Génesis capítulo 12, del 1 al 3, con esa promesa que Dios hace a Abraham y después se va desarrollando. Es la tierra, es la descendencia, aquí también te vuelve a hablar de la descendencia. Y después también más adelante nos hablaba de la monarquía, que se irá desarrollando poco a poco aquí en este libro, ¿verdad? Y bueno,
Así entonces estamos conversando sobre Moisés como profeta y como legislador. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yara Ñe, profundizando una de las características esenciales de Moisés. Enseguida con más Ñande Yara Ñe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yara Ñe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Volvemos con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre las características de este personaje tan importante para conocerlo mejor, ¿verdad? Que es Moisés, dentro del Antiguo Testamento. Hoy nos toca reflexionar sobre el profeta y el legislador. Es presentado entonces como el profeta y el legislador. Vamos a mirar un poco más adelante, sobre todo Éxodo 18, 19, decíamos que Dios le revela la ley divina y le enseña cómo debe formar con ella su conducta, el pueblo, cómo debe vivir. Después también lo exhorta a la fidelidad para con Dios único y trascendente que está siempre con él. Deuteronomio 6 habíamos dicho, ¿verdad? O sea, la fidelidad. Así tienen que vivirlo ustedes para que ustedes puedan seguir adelante, ¿verdad?
Estos son los preceptos y leyes que ordenó, dice, que practiquen en el país en donde ustedes van a tomar posesión. Así tendrás una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto, es decir, la fidelidad a la ley. Interesante todo lo que nos está narrando aquí. Y luego dice que con amor lo has escogido, es decir, con amor el pueblo de Dios elige vivir. Y de esta manera también uno se siente salvado dentro de la gratuidad. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 7 y siguientes. Nos dice, el Señor se prendó de ustedes. Ahí está, esta es la gratuidad. Es el Señor el que se prendó de ustedes. El que dio el paso fue el Señor y los eligió, no porque sean el más numeroso de todos los pueblos, al contrario, tú eres el más insignificante de todos. ¡Qué bueno! Esto entonces nos hace entender, ¿verdad?, del camino que está haciendo el pueblo en relación a Dios. Es el pueblo que va entendiendo. Y es Moisés justamente el que después como profeta y como legislador hace entender al pueblo, y por lo tanto nosotros tenemos que vivir esta gratuidad, este amor tan grande de Dios. Nosotros tenemos que responder de alguna manera. ¿Cómo vamos a responder? Y lo vamos a responder a través de nuestra vida. Por eso dice que Moisés lo exhorta, ¿verdad?, a la fidelidad. Si Dios nos ha amado tanto, si Dios nos quiere tanto, nosotros tenemos que ser fiel a ese amor para con el que Dios único y trascendente, que está siempre en Él y que por amor lo eligió y lo ha salvado gratuitamente. Pero dice, por el amor que les tiene y para cumplir el juramento que hizo a sus padres, el Señor los hizo salir de Egipto con mano poderosa. Comienza a recordarles, penderá ju, peñan de yara, apender al jurupi vengo, el apende pe, lleva. Del faraón con esa mano poderosa y les libró de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Si nosotros queremos aplicar y miremos un poquitito nuestra vida, es la insistencia que está haciendo el autor sagrado a que nosotros también podamos liberarnos de tantas opresiones. ¿Pero por qué? Y porque Dios nos ama. Dios no quiere que seamos infelices. Dios no quiere nuestra condenación, al contrario, que nosotros nos realicemos. Si Él nos puso en este mundo para que seamos felices, si Él nos puso en este mundo para que podamos realizarnos, ciertamente nosotros tenemos que mirarlo y tenemos que leerlo desde aquí, ¿verdad?, para cumplir, dice esto. Pero por el amor que les tiene y para cumplir ese juramento, les hizo salir a ustedes de Egipto con mano poderosa. Y aquí viene el llamado al pueblo. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es el verdadero Dios, el Dios fiel, que a lo largo de 1000 generaciones mantiene su alianza y su fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos, pero que no tarda en dar su merecido a aquel que lo aborrece, a Él mismo en persona, haciéndolo desaparecer. Aquí es la fuerza entonces y la ira de Dios, como se entiende, ¿verdad? Pero esta partecita que parece forma un poco negativa, o la ira de Dios, como que Dios como que se enoja, en realidad se dan cuenta que es ante una decisión del hombre. Es decir, cuando nosotros mismos nos separamos de Dios, caemos en todo lo que es lo maligno, pero somos nosotros quienes estamos haciendo esta elección. Pero ¿qué hace entonces el profeta aquí, Moisés por lo menos? Hauicuacande te dice, atención, que si nosotros estamos optando por el mal, nosotros después caemos en ese mal. Vuelvo a mirar un poco el Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, cuando dice, Israel ante la vida y la muerte. Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy prescribo, si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás.
te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Muy bien, hasta ahí todo lindo. Pero fíjense lo que dice desde el versículo 17. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas a Dios, si te dejas arrastrar y vas a postrarte ante otros dioses para servirlos, yo les anuncio hoy que ustedes se perderán irremediablemente. Tengo la perdida. Si tu corazón, si vos, viste que te pone todo, sí, condicional, pero mala o decidida, ande con la decidida, ande la ella pota aprender a pena. Dice, se perderán irremediablemente, pero son ustedes los que eligieron. Y no vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a poseer después de cruzar el Jordán. Esto nos vuelve a recordar y nos está diciendo lo mismo que nos dice aquí, ¿verdad? Él tiene ese amor, yo les he dado todo, pero atención, es siempre bajo una condición, porque si nosotros recibimos algo, es como decir, yo recibo una gran herencia, recibo de mi papá una gran fábrica que va floreciente cuando me entrega mi papá, pero después yo no sé manejar esa fábrica, yo comienzo a malgastar y entonces a utilizar, etcétera, etcétera, de cualquier manera, pero mala o un día de fábrica, tengo la un día. O sea, llevo digo las un día porque no sé manejar. En la vida nuestra es lo mismo, así como nos presenta este libro del Deuteronomio, principalmente que hace como una síntesis, ¿verdad? Y es la figura de Moisés que te presenta, con todos esos talentos que recibiste de parte de Dios, al servicio de los demás. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yara ñe. Apagamos la primera velita de ñande yara ñe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia ñande yara ñe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de ñande yara ñe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. La Fundación ñande yara ñe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por ñande yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia.
Estamos volviendo con Ñandeyara Ñe y en esta oportunidad estamos hablando con Cecilia y con Fernanda. Vienen de la Pastoral Social Arquidiocesana y nos presentan esta actividad tan interesante que es justamente sobre huellas de ternura. Seguimos entonces, Fernanda, si nos podés decir quién es verdaderamente la embajadora aquí de la ternura. Bueno, la embajadora de la ternura en Paraguay fue elegida, digamos, por nosotras las organizaciones, y elegimos a Teresita Venegas Ojara, sí, a Teresita Venegas. Ella es mayormente conocida como chef, ¿verdad? Su faceta de cocinera un poco, tiene un poco más de campo en ese sentido, ya a nivel reconocido socialmente. ¿Y qué tuvieron ¿verdad? en consideración ahí? ¿Cuál fue el criterio eso de la sí. ternura? ¿Cómo uno puede saber eso de la ternura? Sí, porque resulta ser que hay una faceta de su vida, ¿verdad? Una faceta muy, muy linda, ¿verdad? Que fue más que nada ese testimonio que logramos rescatar de ella, de que hace ya 14 años que ella y su familia son familias acogedoras. Entiendo. Entonces, ella hace 14 años, ¿verdad? Recibe a niños recién nacidos, niños que están entre los meses de haber nacido y quedan con ellos hasta los 1 año, donde ellos, digamos, con toda la familia también involucrada, lo que ofrecen a los niños más que nada es la alimentación, ¿verdad? La leche, el cariño, el estar ahí constantemente con el niño, ¿verdad? El contacto físico, ¿verdad? Que eso ayuda muchísimo al desarrollo en ese primer momento. Entonces, hacen un poco este servicio a nivel familia, ¿verdad? No solamente ella, sino que acompañada también de toda la familia. Entonces, para nosotros realmente fue un testimonio muy fuerte, ¿verdad? Y más que nada, un poco la propuesta era elegirle a ella, o sea, elegir a una persona que tenga una visibilidad importante dentro de la sociedad, ¿verdad? Y que pueda también ayudarnos a llevar esta iniciativa un poco de la ternura. Y bueno, y así Ñandeyara, ¿verdad? Nos fue conduciendo hasta ella, y realmente es hermoso escuchar cuando ella cuenta más que nada su testimonio, las experiencias en sí con todos estos 14 niños que han pasado, ¿verdad? Y bueno, entonces ella es nuestra embajadora de la ternura, y ella, digamos que fue invitada más que nada a acompañar estas actividades y estas iniciativas que estamos desarrollando concretamente en este tiempo que la caminata pasa por Paraguay, ¿verdad? Del 13 de abril, que llegó ya, sí, hasta el 18 de mayo, que queda aquí en Paraguay, ¿verdad? Y entonces ella nos está acompañando, ¿verdad? Estuvimos ya también con una Eucaristía de la ternura en cada cupé, ¿verdad? Muy, muy linda. Entonces ella estuvo ahí presente, y estamos más que nada recorriendo un poco también los medios, ¿verdad? Como ahora también contigo, Padre. Entonces esa es un poco más que nada la función también que ella está desempeñando para con nosotros en este tiempo. O sea, no nosotros, sino con los niños más que nada. Realmente esta es una... Es algo que Dios realmente nos ha confiado un poco en favor de los niños, de todos los niños del Paraguay inclusive. Sí. Y ahora, con respecto a las actividades que ustedes realizan, ¿eso ya viene ya como un esquema así a nivel de todos los otros países también que se realizan lo mismo? ¿O cada país, por ejemplo Paraguay, está realizando iniciativas propias? ¿O ya viene así una estructura y le dice esto ustedes tienen que realizar? Sí, la verdad es que ya vino una propuesta de realizar mínimamente 4 actividades centrales, sí, ¿verdad? Entre ellas hablamos de la caminata en concreto, ¿verdad? Hablamos también de la Eucaristía, de la ternura, hablamos de un taller para agentes multiplicadores de ternura que en nuestro país va a tener un poco este espacio en el mes de julio, ¿sí? Y las actividades en concreto del embajador o la embajadora de la ternura, que es más que nada hacer un poco este acompañamiento y hablar por toda esta campaña, por la iniciativa más que nada. En Paraguay no solamente nos hemos quedado con estas propuestas de estas 4 actividades, sino que también
hemos tomado un poco la iniciativa de ir un poquito más allá, en el sentido de poder realizar también actividades en lo que fueron el tiempo de Semana Santa. Estuvimos desarrollando materiales en las Pascuas Niños, ¿verdad? Materiales que se desarrollaron en las Pascuas Niños, y más que nada trabajar con los niños esta iniciativa, que ellos nos cuenten qué es la ternura, ¿verdad? Porque Claro. los niños muy bien también que saben, entienden, entonces ellos ahí nos contaban en qué consistía la ternura para ellos, quiénes son los modelos de ternura hoy día, ¿verdad? Y nosotros ahí proponíamos más que nada a María y a San José como nuestros padres de ternura, y realmente fueron súper lindas las de toda la arquidiócesis. 10, si me corregías, hay 10 parroquias que estuvieron desarrollando Pascuas Niños, que estuvimos enviando los materiales, entonces nos remitían las fotos inclusive. También se están realizando actividades dentro de los colegios católicos, donde también se proponen ciertas actividades específicas para que los niños con sus profes puedan desarrollarlas. Y bueno, y más que nada lo más concreto realmente, padre, yo creo que es eso que mencionábamos anteriormente, que es la firma del compromiso, ¿verdad? El pacto Ya. de la ternura. Sí. Y que eso es algo que promovemos muchísimo, porque realmente ahí está el caracú, digamos, el centro de esto, que es realmente comprometernos nosotros adultos, los niños inclusive, ¿verdad? Que con su inocencia aún, ¿verdad? Ellos... en la costanera, aquel día de la caminata en sí, también ellos estuvieron participando un poco ahí, acompañando el espacio que teníamos. Y bueno, y más que nada nosotros adultos ser un poco conscientes Claro. de varios puntos, ¿verdad?, que indica el pacto, y entre ellos más que nada también poder contagiar a otras personas a que todos nos comprometamos con esta ternura, la ternura de Dios más que nada, ¿verdad? Por sobre todo inicialmente lo que decíamos, ¿verdad? De sanarnos, sanar nuestra historia en la infancia, y después pasar más concretamente a ya no ser indiferentes ante situaciones de violencia, ¿verdad? Claro. Que presenciemos alguna realidad o algo esté faltando a nuestros niños, y no decir esos niños, ¿verdad? Claro, Desde ahí claro, ya claro, empezamos, claro. ¿verdad? Sino que realmente son nuestros niños, o sea, nosotros hacernos responsables realmente también de todos los niños y de cuidarlos a todos por igual con mucha ternura, ¿verdad? Porque los niños necesitan de este cuidado, de este acompañamiento con ternura. Y entre las bibliografías que también podíamos consultar, inclusive una de aquí, paraguaya, ¿verdad? Nuestra, Dios nos condujo también, ¿verdad?, a encontrar un poco un libro que habla Sí. sobre la firmeza y la ternura, del Ya. padre Antonio Cosp. Y realmente Sí, les sí, recomiendo este libro a las personas que puedan leer, porque realmente habla de esta combinación. Inclusive el subtítulo del libro dice así, como la parte de abajo dice que son dos manos del mismo amor, ¿verdad? Entiendo. Del mismo amor de Dios. Entonces son las dos manos que con firmeza y con ternura acompañan más que nada esta educación y la crianza de los niños. Claro. Bueno, Cecilia, ¿podés leernos un poco, así podemos conocer, ¿verdad?, cuál es este compromiso que ustedes están proponiendo, ¿verdad?, dentro de la caminata esta, Huellas de Ternura. Bueno, padre, dice así: hoy me comprometo con la ayuda de Dios a buscar sanación para mi propia historia de violencia, practicar una espiritualidad que me habilite a demostrar la ternura de Jesús, tratar a los niños y niñas con la ternura de Dios, hacer que se sientan amados todos los días, no emplear el castigo físico ni el trato humillante, eliminar toda acción violenta de insulto, gritos, chantajes y maltrato físico. Ser un tierno o tierna mentora de vida para niños y niñas. Dialogar con ellos, escuchándoles con paciencia. Reconocer sus cualidades, fortaleciendo su autoestima y confianza. Cultivar relaciones intergeneracionales de ternura. Ponerme en el lugar de los niños y niñas para entender su comportamiento, considerando su edad,
necesidades y emociones. Orientarlos para resolver los conflictos mediante el diálogo y la sana convivencia. Enseñarles con el buen ejemplo. Reivindicar el derecho al cuidado, protección y educación con ternura. No ser indiferente ni tolerante con las diversas formas de violencia y casos de maltrato contra la niñez. Apasionar a otras personas para que se unan a la revolución de la ternura. No descuidarse, porque eso es, padre. Nosotros no estamos haciendo una protesta contra la violencia. Claro. Nosotros estamos proponiendo algo positivo. Claro. Entonces, es esa mirada. Es tomar un poco de nuevo conciencia de lo importante que es. Exactamente. Lo positivo para la educación, ¿verdad? En este caso, la ternura. Exactamente. Y como Fernanda mencionó también, muchas veces se quiere confundir la ternura como una falta de firmeza. Y no es así. Nosotros nacimos para amar, esa es la esencia del ser humano. Nacimos para amar y para ser amados. Eso es algo que recalca el Papa Francisco. Entonces, donde sea que esté, estamos llamados a amar, Padre. Claro. Muy bien. Entonces, así le agradecemos a Fernanda, le agradecemos a Cecilia que hayan venido a compartir con nosotros en este segmento que hace la iglesia de Ñan de Yarañé. Huellas, entonces, de ternura. Eso es tan importante. San Juan Bosco justamente decía que la educación es cosa del corazón, es decir, es la ternura, es el amor lo que verdaderamente nos forma, nos educa. Lambarete, vende, ¿verdad? Y entonces les agradecemos aquí esta propuesta tan hermosa que ellos nos traen. Nos contaban que está pasando ahora por Paraguay hasta el 18 de mayo y luego esto sigue ya hacia otros países. El próximo será el Uruguay. Y así entonces volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé. Fundación Ñan de Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñan de Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Apagamos la primera velita de Ñan de Yarañé el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñan de Yarañé. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñan de Yarañé. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñan de Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer
y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Seguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando Moisés, que se nos presenta como profeta y legislador. Todo lo que hemos dicho recién nos está hablando de un Moisés que justamente es como un profeta, ¿verdad? Es el profeta el que anuncia, el que dice y al mismo tiempo casi como que desafía lo que hemos leído y encontrado en Deuteronomio 30:15. Si tú verdaderamente te desvías del camino, y bueno, irremediablemente, pero sos vos. Pero el profeta entonces te anuncia, te dice, derezapeá y ponande para ella pona. Y la misión principal justamente del profeta, y como está haciendo aquí Moisés, es la de guardar, de mantener esa alianza, de mirar en positivo, de ver cómo nosotros podemos mantener siempre ese buen camino. Educar de cierta manera entonces a este pueblo que según el Antiguo Testamento, por lo menos aquí en el Éxodo y en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento, se muestra como un pueblo rebelde, un pueblo que un día está con Dios y después tiene sus vaivenes, tiene sus dificultades y se va alejando de Dios, se vuelve un pueblo rebelde. Ahora, el ejercicio de esta misión hace también de él el primero de los servidores de Dios perseguidos. El primero que se siente perseguido por esta misión. El hecho de hablar, el hecho de decir la verdad, el hecho de anunciar, el hecho de exigir, no siempre te van a querer. No siempre te van a querer. Cuando vos le decís, mira, esto que estás haciendo está mal. Ay. Es decir, metiste el dedo en la llaga y por lo tanto esa persona sufre y la reacción siempre es de dolor. Entonces no siempre nos van a aceptar y nos van a decir, bueno, estoy contento con lo que me dijiste. No, pegamos el grito, no me gusta. Ay, ¿verdad? Es el dolor interno. Es como que queremos seguir siempre en lo dulcecito, queremos seguir siempre en ese saborcito, ¿verdad? De estar haciendo el mal. Ahora, por eso dice, el ejercicio de esta misión hace también del primero de los servidores de Dios que es perseguido. A veces se queja de ello a Dios. El profeta también se queja a Dios, Moisés también. ¿Acaso he concebido yo a este pueblo para que me digas, llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño que amamanta? La carga es demasiado pesada para mí. Un día, abrumado por la infelicidad de su pueblo, dejará flaquear su fe y su mansedumbre tan profundas, no obstante, y por eso será castigado por él. Miremos un poquitito el capítulo del Deuteronomio, justamente, capítulo 3, el versículo 26, nos habla de esta situación, en que se encuentra también
Moisés, ¿verdad? En el capítulo 3, 26. Pero por culpa de ustedes, el Señor se irritó contra mí, dice Moisés, y no me escuchó, sino que me dijo, basta, no vuelvas a hablarme de este asunto. Sube a la cima de Pisgá y extiende tu mirada hacia el oeste y el norte, hacia el sur y el este, y contempla esa tierra, porque tú no cruzarás el Jordán. Da a Josué las debidas instrucciones, infúndele valor y anímalo, porque él lo cruzará al frente de este pueblo y lo pondrá en posesión de la tierra que ahora vas a ver. Y nos quedamos en el valle que está junto a Bet-peor. Este es el momento entonces cuando Moisés es excluido de la tierra prometida. Este profeta que anuncia, que dice, pero se dan cuenta que cuando uno comienza a legislar, cuando uno comienza a decir la verdad, siempre entonces ya no les estás sirviendo, ya les estás estorbando, sos esa piedrita en el zapato, ¿verdad?, de esa persona. Y bueno, tenemos que encontrar no soluciones, ¿verdad?, porque todos tenemos problemas, pueden existir problemas, dificultades, existir pecados en nuestras vidas, ¿verdad? Pero eso no significa, ¿verdad?, que tenemos que excluir a alguien. Pero aquí justamente es lo que sucede, ¿verdad?, con Moisés. Moisés, ante esta situación en que él comienza a anunciar, a hacer, a moverse, a arrear al pueblo, porque al pueblo dice en el capítulo 3 del Deuteronomio, versículo 23. Y en esa ocasión yo dirigí al Señor, dice esta súplica: Señor, tú que me has comenzado a mostrar a tu servidor tu grandeza y tu mano poderosa, porque no hay ningún Dios en el cielo o en la tierra capaz de realizar las obras y los portentos que tú realizas. Déjame ir a ver la hermosa tierra que está al otro lado del Jordán, esa hermosa montaña y el Líbano. Pero por culpa de ustedes, aquí está entonces lo que ya hemos leído y lo que hemos mirado. Es aquí donde Dios entonces le dice que él no entrará a la tierra prometida. Pero ¿cuál es el motivo? Es el motivo de la culpa del pueblo. Y entonces, el ejercicio, como decíamos, de esta misión hace también de él uno de los primeros servidores de Dios perseguido. Se siente perseguido y no va a entrar a la tierra prometida. Y se queja también, decíamos. La carga es demasiado pesada para mí, dice también, como encontramos en otros pasajes, ¿verdad? En el capítulo 11, 12 del libro de los Números, 11-12 del libro de los Números, encontramos que la carga es pesada también para Moisés. Moisés oyó llorar al pueblo, muy bien, que se había agrupado por familias, cada uno a la entrada de su carpa. El Señor se llenó de una gran indignación, pero Moisés, vivamente contrariado, le dijo: ¿por qué tratas tan duramente a tu servidor? ¿Por qué me tratas tan duramente a mí? ¿Por qué ¿por qué no has tenido compasión de mí y me has cargado con el peso de este pueblo? Y él está al frente, ¿verdad?, del pueblo. ¿Acaso he sido yo el que concibió a todo este pueblo o el que lo dio a luz para que me digas: llévalo en tu regazo como la nodriza lleva a su hijo de pecho hasta la tierra que juraste dar a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer? Etcétera, etcétera. Ese es cuando el pueblo comienza a murmurar, ¿verdad?, contra Dios y contra Moisés, porque ibareá, ¿verdad?, en el desierto. Y entonces esto es lo que pasaba, la carga es demasiado pesada. Entonces este profeta también, de cierta manera, se siente desgastado. El hecho de ser un legislador también te hace sentir desgastado. ¿Y por qué? Porque no siempre se puede responder a todo lo que el pueblo pide y no siempre te mirarán con buenos ojos. Y bueno, así nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que nos acompañe siempre y que nos dé aquella gracia que necesitamos para nuestras familias, para nuestra vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe,
Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por